Gracias, senador presidente. Compañeras y compañeros senadores, les agradezco mucho esta reforma que se está haciendo a estas leyes secundarias, pues a toda muestra lo que el presidente dice es que no funcionaron aquellos 6 meses que nos dijo a los senadores, al pueblo de México, que en 6 meses empezaría a pacificar a México cuando empezara a entrar esta Guardia Nacional, que hay que decirlo muy claro, no la regateamos. Aquí en el Senado de la República acompañamos una propuesta que hay que recordarle también a las senadoras y los senadores que en legislaturas anteriores, cuando el presidente Peña y el presidente Calderón, que hay que decirlo, inició esta guerra con el narcotráfico para que queden en paz y que queden contentos, ustedes presentaron ante la Corte esta acción de inconstitucionalidad cuando se creó la famosa gendarmería y que la Corte les dio la razón y que después en este Senado de la República hicimos el tema de la Guardia Nacional, pero fue muy claro. Hoy lo que quieren hacer ustedes en esta reforma, hoy lo que quieren ustedes darle a esta reforma es algo que ya está plasmado ahorita en la Constitución. Y les voy a leer lo que dice el quinto transitorio. Les voy a decir lo que dice el quinto transitorio. Por eso es que ustedes quieren reformar las leyes secundarias, porque saben que el pueblo de México en la elección del 2021 no les dio la mayoría calificada, las 2/3 partes para poder modificar la Constitución en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y es por eso que en el quinto transitorio lo pusimos y lo plasmamos aquí en el Senado. Durante los 5 años siguientes a la entrada a vigor del presente decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implementación territorial, el presidente de la República, o sea, Andrés Manuel, podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Hoy, desgraciadamente, las Fuerzas Armadas hacen aproximadamente 200 actividades que los civiles deberían de estar haciendo. 200 actividades como repartir vacunas, como repartir juguetes, cobijas, etcétera, etcétera. Pero algo más grave, hoy las Fuerzas Armadas sirven de taxis aéreos para las mascotas de los equipos de béisbol. ¿Y alguien de los que estamos aquí presentes saben cuánto se gastó ese helicóptero por transportar esa mascota a un partido de béisbol? O desgraciadamente lo que nunca habíamos visto y que hoy vienen ustedes y se desgarran las vestiduras. Hoy sirven de taxi aéreo y de matraqueros apoyando al partido de Morena en las elecciones pasadas del 2021, algo que no habíamos visto de las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué no sale a la luz pública cuánto se gastó en esto? Por una simple y sencilla razón, porque desgraciadamente no hay ese tema de transparencia. Ustedes dicen que las Fuerzas Armadas son incorruptibles, no dudamos eso. Pero también en voz de nuestro compañero Germán Martínez ponía en evidencia que no todos son corruptos, pero que tampoco no todos son santos o no todos tienen alguna culpa. Y este problema que estamos haciendo hoy en México, con esto que ustedes quieren hacer, hay que recordarles que la gran mayoría de los delitos que se tienen en México, 300,000, son del fuero común. Este gobierno en particular le ha reducido a las fiscalías estatales, a los gobiernos de los estados y municipios, casi el 40% con respecto a lo que el presupuesto tenían con el presidente anterior. Y si recordamos cuántos delitos se persiguen con el fuero común y con el fuero federal, el grave problema lo tenemos en el fuero común. Lo que hoy el país necesita es coordinación. Estamos de acuerdo, como lo dice hoy la Constitución, que nos puedan acompañar en las tareas de seguridad transitoriamente, temporalmente, pero que pueda ser supervisado. Como nunca el Ejército está recibiendo un solo centavo. ¿Y un solo centavo de quién? De los mexicanos, del pueblo de México. El problema es que les vamos a dar ese fuero militar que nadie de los que estamos aquí presentes, ningún mexicano, vamos a poder tener acceso en qué se gasta ese dinero. Y entonces vamos a ser muy ingenuos a tratar de decir que no hay corrupción.
¿Cómo vamos a poder decir si hay corrupción o no si no podemos evaluar lo que se está gastando y en lo que se está gastando? Pero yo creo que el presidente ya encontró el camino de cómo seguir imponiendo su verdad y creyendo que todo aquel que pensamos distinto estamos mal. El presidente sabe que no puede ir a la Constitución y se va a las leyes secundarias. Efectivamente, un tema que va a ser motivo de una acción de inconstitucionalidad. Pero el presidente creo que comete este grave error cuando incluso en una mañanera él dice muy claramente, concluyo, senador presidente, al término de este párrafo. Muy bien. Dice el presidente, algo inaudito que había pasado aquí en México, y aquí tenemos una compañera senadora que fue ministra, que es ministra en retiro. El propio presidente dice, me equivoqué porque hice propuestas, pero una vez propuse ya para el cargo porque cambiaron de parecer los ministros que propuse. Fíjense nada más lo grave del presidente de la República. No dudo que otros presidentes, cuando propusieron a algunos otros ministros, hayan tenido una afinidad con ellos. No lo dudo. Pero lo más grave es que el presidente diga que a quien propuso, los propuso por ser súbditos. Y estos 4 ministros que el propio presidente hizo referencia, se le pueden añadir uno más, o otro más, o 2 más. Por eso es que el presidente sabe que estas reformas que está haciendo a las leyes secundarias no van a surgir efecto, porque hoy no solamente aquí tiene una oficialía de partes. Con esta declaración lo único que nos está demostrando es que en la Corte también tiene su oficialía de partes. Por eso nombra a estos 4 ministros de la Corte y al propio presidente, que sabemos van a patear el balón en la acción de inconstitucionalidad. ¿Hasta cuándo? Hasta que él les dé la orden. Concluyo, senador presidente. Gracias, compañeras y compañeros senadores.